Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, en la clase de sexualidad 2, les voy a hablar sobre las parafilias, específicamente sobre el fetichismo. El fetichismo es una parafilia que consiste en la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un talismán o fetiche objeto, sustancia o parte del cuerpo en particular. El fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva, salvo en el caso de que provoque malestar clínicamente significativo o problemas a la persona que lo padece o terceros, pudiendo en este caso llegar a considerarse un trastorno patológico propiamente dicho. La palabra fetiche procede del latín factitious, que significa artificial o inventado, haciendo referencia a que el significado que se le atribuye es totalmente subjetivo, sea cultural o sea sexual. Se define como una desviación en la cual el deseo y el impulso sexual se dirigen a un objeto o una cosa y no a una persona. También la palabra fetiche habría evolucionado a feitico. Esta palabra fue usada por los portugueses navegantes para referirse a los objetos que estos se encontraban a lo largo de sus viajes. Eran de fascinación obsesiva para ellos. Esta misma palabra habría evolucionado a fetiche en francés, conocida actualmente por nosotros como fetiche. Sexualmente sus orígenes es usada como connotación sexual en psicología y la tenemos en la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Fue él mismo quien le dio la definición de atracción sexual anómala hacia un objeto o parte del cuerpo que poco tiene que ver con la función reproductiva. Entre estos objetos y situaciones sin función reproductiva, claramente, pero que activan una respuesta sexual, tendríamos los zapatos de tacón, los arneses, la ropa de cuero, la lencería, los látigos, la cadena, las axilas, los pies, entre algunos ejemplos por mencionar. Estos fetichismos son más intensos en las relaciones directamente a un tipo de objeto. No son pocas las comunidades de personas que buscan compañeros sexuales con quien practicarlas. En la mayoría de los casos se produce en hombres heterosexuales y su incidencia en la mujer es mucho menor. Se estima que un aproximado solo supone el 10% de los casos, por lo que podemos decir que es un comportamiento básicamente masculino. Dentro de las teorías del fetichismo tenemos la teoría del psicoanálisis y la del condicionamiento. Dentro de la teoría del psicoanálisis, Freud fue uno de los primeros psicólogos en abordar psicológicamente el fetichismo sexual. En su caso, él nos hablaba de una conducta sexual que no era activada ante la presencia de un objeto o elemento que en principio no debería tener significado sexual objetivamente hablando, pero que la persona fetichista le atribuía alguno. Para el psicoanálisis, el fetiche no es más que una manifestación perversa, considerándolo el núcleo y lugar común de todas las demás parafilias. En la teoría del condicionamiento nos habla del resultado de un condicionamiento durante la infancia del sujeto fetichista. El origen de su fijación sexual hacia un objeto o parte del cuerpo que se debería a una circunstancia casual ocurrida durante el proceso de aprendizaje y autoconocimiento sexual.
Al coincidir el objeto fetichista y la exploración sexual, la persona asociaría el placer con ese objeto. Esta relación se iría asentando hasta llegar a la edad adulta, transformándola en un fuerte interés sexual hacia el objeto en específico por el sujeto fetichista y convertirlo en un importante elemento durante el coito o cualquier relación sexual que éste practique. En caso de que el fetiche no esté presente durante el coito, es bastante probable que la relación sexual no se dé. Según Adler, él nos hablaba de que el fetichismo no resuelve sino un aspecto parcial de un problema existente, y la finalidad de este es superar por una vía anormal sentimientos de inferioridad. Muchas personas se preguntan acerca del fetichismo, de que si es bueno o es malo. Tradicionalmente, pues se ha visto que el fetichismo se le ha visto como un trastorno, entendido como la atracción sexual anómala hacia un determinado objeto o elemento, como mencionaban anteriormente. La lógica detrás de esta idea, pues, es que como se sale de la norma, tiene que ser por necesidad patológico. Sin embargo, se ha superado esta idea y de hecho se considera que lo normal es que las personas tengan algún tipo de fetichismo. Cualquiera puede tener un cierto grado de excitación fetichista saliéndose de lo que se considera como sexo normal sin tener un trastorno fetichista. Este trastorno pues se va a considerar en caso de que la persona dependa por completo de un fetiche para tener una respuesta sexual. Por ejemplo, una persona que tiene un fetichismo con los zapatos de tacón, si solo se excita ante la presencia de ese tipo de objetos sin fijarse en la persona que lo lleva, sí tiene un problema. Bueno, y dentro de las causas por las que se produce, como mencionábamos anterior en las teorías de Sigmund Freud y la teoría del condicionamiento, tiene su origen en la niñez o la pubertad por un condicionamiento asociativo del fetiche con la excitación sexual. Y la fetichista femenina ocasionalmente se enfrasca en cleptomanía compulsiva. Sabemos que es una parafilia si la excitación sexual es solo con el fetiche y se desprecia una pareja atractiva que no lo posea, y se prefiere una no atractiva que sí posea el fetiche o la recolección del fetiche en sí. Muchas teorías defienden que experiencias producidas en infancia pueden ser la causa de la relación entre el placer y un objeto. Otras posturas indican que en general los comportamientos sexuales no usuales son una respuesta a traumas vividos en infancia, es lo que mencionaba anteriormente. Como condición previa a los fetichistas, existe una disminución de lo que es el impulso hacia el acto sexual normal, que puede estar provocado por razones psicológicas o fisiológicas, como puede ser una debilidad funcional del aparato sexual. También debemos señalar que hay factores de personalidad que predisponen a este tipo de comportamientos, como son una autoestima baja o dificultad para establecer relaciones interpersonales. Dentro de los tipos de fetiches tenemos lo que son el parcialismo, la mecanofilia. Dentro del parcialismo, la podofilia es una de las formas más comunes y hace referencia a personas que se excitan únicamente por una parte específica del cuerpo.
Uno de los casos más habituales es la podofilia, que consiste en individuos que sienten excitación por los pies de otros. En la mecanofilia hace referencia a los sujetos con este fetichismo que se caracterizan porque se excitan con máquinas, ya sea vehículo, bicicleta, moto u otros. Es relevante en este tipo de fetichismo señalar que estos individuos no se excitan teniendo relaciones con estas, ni tampoco si las tienen dentro o fuera de las mismas. Lo que los produce placer es el aparato en sí. Otro tipo de fetichismo que tenemos es la salirofilia. Las personas salirofílicas se estimulan sexualmente al ver algo sucio. Normalmente este tipo de fetichistas son individuos que suelen que prefieren no bañarse o perfumarse antes de tener relaciones sexuales. Con frecuencia es una parafilia relacionada con la sumisión, la dominación, el sadismo y el sadomasoquismo. Tenemos la hibristofilia también, que se define como la excitación sexual que sienten por criminales. Normalmente se observa esta conducta en personas del género femenino. Aquellos que lo padecen se ven atraídos por antisociales de cualquier tipo. La ursugalamatofilia es comprendida como la fijación sexual en personas que poseen o tienen cualidades y características de animales. Podemos tomar como ejemplo una persona que tiene mucho vello corporal en todo el cuerpo. En consecuencia, alguien que presenta esta conducta puede pensar que es excitante por ser similar a un oso o a un animal parecido. Tenemos también la hematofilia. La hematofilia es otro tipo de fetichismo asociado a los vampiros, que son, como bien sabemos, criaturas mitológicas que se alimentan de sangre humana. Este comportamiento es bastante particular y también se le conoce como fetichismo vampírico o vampirismo. De esta forma implica el uso de la sangre durante todo el acto sexual. Las personas que lo manifiestan no solo se estimulan al ver un cuerpo ensangrentado, sino también al ingerirla. Otro tipo de fetichismo es la formicofilia. Y los individuos con formicofilia expresan sentir placer sexual por insectos tales como las hormigas, los gusanos y otros. A estas personas les causa excitación colocárselo en los genitales. En ciertos casos suelen ser picados para así lograr una mayor excitación sexual. Tenemos también la espectrofilia y a menudo se ha visto relacionada con el trastorno narcisista de la personalidad. Este tipo de fetichismo se refiere a una parafilia relacionada con lo que son los espejos. El espectrofílico puede llegar a disfrutar desde masturbarse hasta tener orgías frente a sí mismo, obviamente en el espejo. Siguiendo esta línea, es muy normal que estas personas coloquen espejos en distintas partes de su casa para así tener relaciones frente a ellos. Y por último, les voy a mencionar la cleptolagnia. La cleptolagnia es otro tipo de fetichismo que consiste en la excitación sexual ocasionada por el robo. Al principio suele ocurrir dentro de la misma pareja. Es una conducta que se inicia de esta manera. Luego, poco a poco, va aumentando su deseo hasta llegar a robarle a extraños. ¿Cuáles son las consecuencias de esta práctica? Bueno, las consecuencias son desde la adicción leve hasta la propia exposición de la vida. Hay personas que por interés de
experimentar situaciones diferentes, situaciones extremas, han utilizado elementos y simplemente han terminado en urgencias. Supone una dificultad para encontrar una pareja. En caso de encontrarla, sería muy poco probable de que este tipo de relación se mantenga. Lo normal es que tarde o temprano el fetichista intente involucrar a la pareja con el objeto o los objetos de deseo, lo que en la mayoría de estos casos producirá en esta es una sensación de incomodidad y rechazo, obviamente en caso de que la pareja no posea este mismo tipo de trastorno. El fetichista a menudo es una persona solitaria, vive con mucha reserva su comportamiento sexual, obviamente, por lo que no es frecuente que acuda a un especialista para que estudie su problema. Normalmente es la pareja la que suele buscar ayuda. Dentro del marco jurídico nicaragüense no existe una ley en específico que prohíba este tipo de práctica. Obviamente, siempre y cuando no atente contra la integridad física de las personas que practican este tipo de fetichismo. Dentro de lo que es el tratamiento psicológico tenemos la psicoterapia, la medicación o ambas. Los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, han tenido eficacia limitada en algunos casos de pacientes que solicitan este tipo de tratamiento. Es un tratamiento que está basado en la orientación cognitivo-conductual, por lo que el tratamiento contempla la intervención en 3 áreas, que son los pensamientos, las emociones y el comportamiento. Es un tratamiento psicológico en el que se va a entrenar y poner en marcha todas las estrategias y herramientas necesarias para la mejora de la práctica de las conductas sexuales. Mediante la modificación de ciertos aspectos en cada una de las 3 áreas antes mencionadas, se va a observar una mejora progresiva en lo que es el control de las prácticas sexuales. Los resultados de este tratamiento pues van a ser el control de la conducta sexual por parte del fetichista. Se va a aprender a gestionar lo que es la excitación sexual y se va a mejorar sobre todo su calidad de vida y las relaciones interpersonales. Para ir concluyendo, pues la sexualidad sigue siendo un tema bastante interesante y que debe explorarse, así como estos fetiches, existen muchos otros. Como bien sabemos, la sexualidad sigue siendo aún un tema tabú para muchísimas personas. Pero una vez que se comprende qué es un fetiche y los tipos, se puede entender lo diversa que puede ser la sexualidad y las conductas anormales que se encuentran inmersas ahí. En algunos casos, el objeto fetiche sustituye a la persona con la que el fetichista no es capaz de lograr una relación considerada normal por muchos. Podemos concluir con que se produce mucho en personas con un predominio de fantasías sexuales con connotaciones sadomasoquistas. Y también se produce en algunos individuos psicóticos y personas con deficiencias mentales que actúan por frustración o soledad. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.